los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Bienvenidos a nuestra nueva entrega de Detrás de la pista de los apóstoles. En esta oportunidad estudiaremos lo que ocurrió con los discípulos Juan y Jacobo después de la ascensión de Jesucristo. Recordemos que ellos eran hermanos entre sí, que eran pescadores de profesión y nombrados por Jesús como los hijos del trueno. Quizás esto se debía a su actitud y su comportamiento bastante energético y entusiasta. Lo vemos descrito en escenas como las que narra Lucas 9, donde iban a Samaria, a un pueblo de Samaria, a llevar el mensaje. El pueblo rechaza el mensaje y ellos le preguntaron al Señor si quería que hicieran caer fuego del cielo para destruir a este pueblo. También lo vemos involucrado junto con su mamá en esta lucha por quién iba a tener los mejores puestos juntos al Señor Jesús. Así que vemos que eran bastante competitivos. Y recordemos que datos importantes, que a los dos Jesús los llama en la pesca milagrosa a ser sus discípulos, narrado en Lucas 5, y ambos fueron junto con Pedro íntimos amigos de Jesús. Lo vemos porque presenciaron, fueron testigos de eventos maravillosos como la transfiguración de Jesús e invitados por el mismo Jesús a orar con él antes de su crucifixión. En primer lugar tenemos a Juan. eh, Recordemos que este Juan es quien escribió el Evangelio según Juan. Su nombre viene del griego Ioannes y del hebreo Yohanan, que significa Yahvé ha hecho gracia. Después de la ascensión de Jesús, lo vemos al igual que el resto de los discípulos en eventos como la elección del nuevo apóstol que venía a suplantar a Judas, quien fue que traicionó a Jesús, quedando Matías. También lo vemos en el Pentecostés, donde se dice que estaban todos juntos, seguían todos juntos. Y es importante como tomar en cuenta que el libro de Hechos se divide básicamente en dos grandes partes. La primera parte narra como protagonistas a Juan junto con Pedro y la segunda parte a Pablo. En esta oportunidad lo vemos en Hechos 3, como dupla junto con Pedro, visitando el templo, la sanidad del cojo que fue narrada también en el video anterior. Posterior a este evento, lo vemos en Hechos 4. En este punto ellos fueron encarcelados por predicar acerca de la resurrección de Jesucristo. Al otro día del encarcelamiento, los integrantes del Sanedrín comenzaron a interrogarles. Recordamos que Pedro en este punto hizo la confesión de fe, hizo su predicación, que también fue narrada en el video anterior. Y lo que sí quería comentar y resaltar en este punto es esa frase y ese versículo con el cual ellos respondieron ante todas las eh, interrogaciones y comentarios que le estaban haciendo, diciendo: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Después de este evento, ellos vuelven a los suyos, comentan todo lo que el Señor había hecho, todo lo que les había ocurrido y tuvieron una oración. En Hechos 5 los vemos después que vuelven a ser arrestados, un ángel del Señor los libera. Como también narramos en el video anterior, ellos fueron, como el ángel les había dicho, a enseñar en el templo nuevamente. Como se dieron cuenta de que ellos estaban haciendo esto y que habían sido liberados de alguna manera, fueron conducidos ante el consejo, es decir, son recapturados. Pero después los vemos en la elección de los 7 diáconos. Luego
vemos en Hechos 8 que Juan se dirige con Pedro a Samaria. Es importante resaltar aquí que estaba ocurriendo la extensión del Evangelio a causa de la gran persecución que había en ese momento. Así que gracias a la persecución permitió esta extensión. Y vemos que se encuentran en Samaria, como Jesús ya había dicho en Hechos 1:8. En este punto o en este lugar ocurre la escena de Simón el hechicero, la cual también fue narrada en el video anterior. A partir de este evento vemos que de alguna manera Juan comienza a desvanecerse de la escena en Hechos. Sin embargo, lo vemos en las epístolas de Juan, en las cartas, en la primera, la segunda y la tercera de Juan, a las cuales se le atribuye su autoría, aunque en las cartas no se identifica el autor, y básicamente se asigna por testimonio fuerte de los primeros historiadores y los primeros cristianos, así como por las grandes referencias que se hacen en esas epístolas del Evangelio de Juan. Y destacar un poco que también hay bastante de su personalidad, de la personalidad que vemos en ese Evangelio. Y finalmente lo vemos escribiendo Apocalipsis, exiliado en la isla de Patmos, que se encuentra cerca de Éfeso en el mar Egeo. Esto ocurrió o fue exiliado a causa de la predicación fiel del Evangelio, como se escribe en Apocalipsis. Y en esta oportunidad, si hay autoría del libro, se dice yo Juan, así que asumimos que es alguien conocido, o sea, un Juan conocido. Quizás este es un nombre muy popular. Y pero muchas personas no están de acuerdo con que fue el discípulo de Jesús quien fue el escritor de este libro. Pero la tradición de la iglesia ha identificado en su mayoría que el autor realmente es Juan, el apóstol de Jesucristo que escribió este evangelio, además de las 3 cartas que, que llevan su nombre. Este libro del Apocalipsis, el Evangelio y las 3 cartas. Como dato de vital importancia, creo que hay que destacar que los 3 escritos son los únicos en los cuales Jesús es llamado logos o palabra o verbo. Por ejemplo, vemos en Juan 1:1, donde se habla acerca de Jesús, como que en el principio el verbo ya existía. En primera de Juan 1:1, diciendo que el verbo que es vidas, hablando acerca de Jesús. Y en Apocalipsis 19:13, donde describe a Jesús como el verbo de Dios. También la tradición recoge, según escritos de Prócoro, una historia, bueno, que yo creo que es bastante conocida por todos, quizás alguna vez la hemos escuchado, y es acerca de una condena que Juan tuvo que enfrentar, siendo arrojado a una caldera de aceite hirviendo, de la cual resultó salir ileso e incluso rejuvenecido. Igualmente, la tradición más fuerte sostiene que fue el único de los 12 apóstoles que llegó a ser anciano, muriendo casi 70 años después de la resurrección de Jesús. Y es importante destacar que fue el único discípulo no martirizado. Las noticias más cercanas de su muerte son las de Ireneo, que fue discípulo de Policarpo y quien afirma que él permaneció en Éfeso hasta su muerte. En ese punto estaba reinando Trajano en el año 98, entre el 98 y el 117. Y por último, existe un relato también de la tradición, enfatizamos que es de la tradición, cuenta acerca de su sepultura, que después de su entierro, sus hermanos querían visitarlo, fueron a preguntar dónde había sido depositado el cuerpo, y al conseguir el lugar no había rastro, como si su cuerpo al morir hubiese sido trasladado al cielo. En segundo lugar, tenemos a su hermano Jacobo, cuyo nombre, según la etimología popular, lo vemos en Génesis 25:26, indica que viene del hebreo Jacob, que a su vez viene de la palabra que es Akeb, que significa talón. Esto con el sentido de ser sostenido por el talón. Aquí es importante recordar la historia de Esaú y su hermano Jacob, hijos de Rebeca e Isaac, y esto también tiene como un significado de ser el suplantador. Es importante también destacar que la forma castellana del nombre Jacobo es Santiago. Es decir, que Jacobo y Santiago es lo mismo.
¿De dónde viene Santiago? Es una contracción de Sancti Jacobi o San Jacob. Es importante también recordar en este punto que no debemos confundir con Santiago, quien escribió la epístola que está ubicada en el Nuevo Testamento, o con el otro discípulo de Jesús que también se llama Jacobo. En este punto estamos hablando acerca de de Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Después de la crucifixión, Jacobo fue a Galilea con los apóstoles. Eso lo vemos en Juan 21:21. Después ellos todos se dirigen a Jerusalén, como narra Hechos 1:13. Y como dije anteriormente con Juan, así como el resto de los discípulos, participó en la elección del nuevo apóstol, que sería Matías, y participó también en el Pentecostés. Em, Finalmente, es importante hablar acerca de que él fue condenado a muerte por orden de Herodes Agripa I, probablemente en el año 44 después de Cristo, como lo describe vagamente Lucas en Hechos 12 del 1 al 2. Muere decapitado por espada. Es importante, creo que también resaltar que es la única muerte de los apóstoles descrita, aparte de la de Judas, quien traicionó a Jesús, que está documentada en la Biblia. Se dice que Herodes tenía el propósito de complacer a los judíos y de demostrar su aprecio por la traición de los padres. Creo que es importante también destacar que esta noticia forma parte de los detalles de la persecución contra los miembros de la iglesia, y así es como él se convierte en el primer apóstol en sellar su testimonio con sangre. Según la tradición que escriben Eusebio, Josefo y Focio, él se vio involucrado en una historia, en un grave tumulto que fue promovido por el sumo sacerdote de aquel tiempo, en donde fue colocado, le colocaron una soga en el cuello y fue arrastrado. Y lo interesante de esta historia es que narra que a medida de que él iba siendo arrastrado, iba curando varias personas. Em, pero lo importante es como vimos anteriormente, que en Hechos 12, 1 al 2 nos narra más acerca de él. Así que con esto concluimos la sección de hoy. Terminamos también con los tres discípulos que son los más íntimos de Jesús, que fueron Pedro, Juan y Jacobo. Y seguimos para la próxima entrega con más de Detrás de la pista de los apóstoles.